Pues ahí están sus bosquejos, hermanos. ¿Y recuerdan lo que vimos la última vez? Primero y tercero. El primero, Nada más hago la aclaración. involucrado en las cosas terrenales. Uh-huh. El segundo es que se queda suspendido entre el cielo y la tierra. Exacto. Y el tercero es que está totalmente en la llenura del Espíritu Santo, en esa comunión. Uh-huh. Y bueno, hasta ahí. Muy bien, muy bien. Y los ejemplos, pues lo vimos que fue, por ejemplo, Aquí vimos a Absalón, Absalón, que fue que a través de, con el pelo enredado y suspendido entre el cielo y la tierra. Fue Absalón. y como ejemplo tipo, ¿verdad? Que desde el tercer cielo, o sea, bueno, del tercer piso, tuvo una descendencia, ya estando arriba, tuvo una descendencia hacia abajo. Cayó, sí. Ahorita de hecho lo vamos a ver. Es como no permanecer, ¿verdad? No sé. O que permaneció, Pero cayó. Pero cayó. Y No, o sea, no aguantó, porque de hecho, o sea, habla de que seguían los otros en oración y él se quedó. De hecho ahorita lo vamos a ver, eso es lo último que queremos ver. Pero recuerden nada más que los tres cielos serían en esta forma. Hay algunos que se han confundido un poco y piensan que el primero es este. Pero tomando lo que Pablo dijo, que fue arrebatado hasta el tercero. De arriba, de abajo hacia arriba. No, de arriba hacia abajo. Bueno, empezando del 1 hacia exactamente. Porque dice que fue hacia arriba. Estaba abajo. Si no hubiera dicho, fue arrebatado hasta el primer cielo. ¿Sí? Si no, él dice que fue arrebatado hasta el tercero. ¿Sí? Entonces el tercero, aquí vimos a la mujer de Apocalipsis 12, y lo que vamos a hacer en estas clases que vienen es ver todas las cosas que llenan, digamos, estos tres cielos. Y cómo la iglesia está en alguno o en otro de estos estados espirituales. Estamos viendo los tres cielos como estados espirituales, ¿ok? En los que la iglesia está viviendo y se está desenvolviendo. Ahí en su bosquejo, nada más quise retomar algunas cosas que mencionamos en la introducción de la última ocasión. Y les decía que en el punto primero estamos viendo acerca de qué es la eclesiología. Y puse ahí para ustedes una definición donde se dice que es la parte de la teología que se ocupa del estudio, del desarrollo y de la evolución de la iglesia. Entonces, cuando escuchen esa palabra eclesiología, simplemente es, diría yo, el estudio de la iglesia, con la ayuda y con la revelación del Espíritu Santo. Porque Él tiene muchas cosas que revelarnos como iglesia suya que somos. Como iglesia suya. Como iglesia suya. De la palabra, ¿verdad? También. ¿Cómo? De la Biblia, o sea, de la iglesia, pero también. Con base en la palabra, con base en la palabra. ¿Qué es la iglesia con base en la palabra? Y ahorita que comentas eso, hermano, de eso nos lleva al punto 2 de este bosquejo, donde yo les hablé que la Biblia habla muchas cosas referente a la iglesia, de lo que Cristo nos ha permitido ser. Yo les puse aquí algunas cosas, y de hecho hasta que terminen las sesiones de eclesiología, les iré poniendo lo que la Biblia habla de la iglesia. Ahorita por lo pronto, fíjense, yo les puse aquí en el punto 2, les puse por lo menos 9 cosas. Fíjense, por lo menos 9 cosas que la Biblia dice referente a la iglesia. ¿Cómo se refiere la palabra a la iglesia? Cristo a la iglesia. Miren, yo encontré unos en Isaías 1:26 y nos llama la palabra ciudad de justicia y ciudad fiel. Miren, Isaías 1:26, ahí se los puse en sus bosquejos, dice: restauraré tus jueces como al principio. Y tus consejeros como eran. Ajá.
Entonces ¿Te llamarán qué? Ciudad de justicia. Ciudad fiel. Entonces a la iglesia es llamada también por Dios ciudad de justicia y ciudad ¿qué? Fiel. Fiel. Entonces, si estuviéramos estudiando la eclesiología de la ciudad de justicia y la ciudad fiel, pues estuviéramos abordando esta cuestión. Pero sí o no que conocemos poco, por ejemplo, a la iglesia como ciudad de justicia. Sí. Y conocemos poco a la iglesia como ciudad fiel. O sea, tendríamos que pedir al Espíritu Santo que nos adentre a la palabra para ver qué Él enseña tocante a la iglesia, cómo debe ser una iglesia como ciudad justa, cómo debe ser una iglesia como ciudad fiel. Pero eso será para otro estudio, porque ahorita no nos da el tiempo definitivamente, pero primero Dios nos revele Él. Y ahí por lo menos de justicia yo tendría yo que comentarle que en la iglesia debe de imperar la justicia. Allá en el mundo no hay justicia muchas veces, pero en la iglesia debemos de existir la justicia. Y que Dios nos dé sabiduría cómo. Ciudad fiel, pues de entrada viene a mi mente que esa ciudad pues tiene que ser fiel a Dios. Fiel a Dios. De hecho, una de las cosas por las cuales Israel se fue al cautiverio fue por la infidelidad. Fue infiel a su Dios y se los llevaron como ciudad, se los llevaron a todos. Destruyeron el muro, todo. En el inciso B puse más cosas que Dios revela tocante a la iglesia. Y aquí yo les puse 1, 2, 3, 4 cosas. Miren, el Señor le llama Cantares 5:2. Miren, dice así, Cantar de los Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Dice así el texto: es la voz de mi amado que llama. Ábreme. Y miren cómo le empieza a decir Cristo a su amada. Fíjense. Hermana mía. ¿Sí? Amiga mía. Paloma mía. ¿Y qué? Perfecto. Perfecta. Tendríamos que entrar a cada una de estas cosas. ¿Me doy a entender? ¿Cómo es nuestra relación con Cristo como hermano? Porque ahí le está diciendo hermana. ¿Sí o no? Sí. Allá Pablo, se me venían estos días que allá Pablo dice que ¿a poco él no tenía derecho de tomar a una hermana por mujer? Entonces Cristo realmente tomó a la iglesia hermana como suya. Hermana mía, tendríamos que el Señor revelarnos un estudio entero. Amiga mía, ¿cómo es ser un amigo de Dios? No sé si se acuerdan que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Se acuerdan? Sí. Tendríamos que ir a las características de Abraham para realmente ver cómo es que él se refiere a alguien como amigo. Paloma mía. Ahí hay muchas cosas que decir. Y al final, observen, perfecta. Tendríamos que ver el Cantar de los Cantares para ver las características de la mujer y que de esa forma nosotros vayamos en pos de la perfección también. Pero nada más le dice eso. En Cantar de los Cantares 4:9 le dice esposa. Esposa. Observen. Prendiste mi corazón, hermana. Y luego fíjense lo que le dice ahora. Esposa mía. Entonces, todas estas cosas son diferentes y es diferente. O sea, un progreso, ¿verdad? Puede ser un progreso, puede ser visto De como un hermana, progreso. amiga, Paloma. paloma, Esto, esposa. Perfecta. Y luego ya se habla de que vamos a nosotros en las bodas del Cordero, casarnos con Cristo. O también puede ser que, pues, lo que es el segundo mandamiento, donde entra amarás a tu prójimo como a ti mismo, entran todos los géneros
humanos, o sea, como esposo, como esposa, como hermana, como amiga, como madre, o sea, en todos los géneros, el respeto de uno mismo, de unos a otros. Sea la circunstancia en la que, sí, las diferentes circunstancias humanas. Vaya. Hay un montón de riqueza aquí. O sea, hay bastantes cosas que En cuestión profundizar. de lo que es como esposo, como esposa, por ejemplo, también podría el, el texto que habla acerca de las 10 vírgenes que van a recibir al Casarse. esposo, Amén, 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 hermano. ¿verdad? Sí, claro. Y ese es No había pensado yo en eso. es una relación, o es un, ¿cómo se dice? Una definición así de Cristo, el esposo, nosotros, La esposa. iglesia, la esposa, la novia, Esperando a su esposo. Amén. ¿verdad? Pues fíjense todas las cosas, y son algunas. Hay mucho más que yo les voy a ir dando según las clases. Y si el Señor les despierta algo aquí, gloria a Dios. Yo diría también que finalmente la iglesia que se va a casar allá en las bodas del Cordero tiene que pasar este proceso de hermana, de amiga, de paloma y de perfecta. ¿Sí o no? Sí, porque es Y luego ya sigue el matrimonio. Justicia es justicia en todo. Yo veía ahí una progresión de realmente la que se va a casar tuvo que haber sido hermana, amiga, o sea, íntima, paloma. En una ocasión yo hablé de la paloma, la mensajera. La paloma representa el mensaje y la santidad, pero luego ya dice perfecta, y luego ahora sí le dice esposa. O sea, esa que va a entrar a casarse no es cualquier iglesia. No todos se van a casar, hermanos. No todos van a entrar a las bodas. No todos van a entrar. Lo mismo que está diciendo Luis. Las 10 vírgenes nada más entraron, ¿cuántas? Sí, de 10, 5. De 10, 5. 5 prudentes y 5 insensatas. 5 insensatas. Como dices tú, o sea, no entraron las 10. No entraron las 10. Pues no todas se van a casar. Y les digo, son temas bien profundos de eclesiología, o sea, que Dios nos va revelando. Les puse otros dos en el inciso D, y esos son pocos conocidos. De hecho, realmente yo confieso que he meditado, pero pidiendo al Señor que nos revele. Ahí mismo en el Cantar de los Cantares 4:15, le llama el Señor a la iglesia fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Así también le llama a la amada. Léanlo el libro, y en el 4:15 de Cantares le dice que ella es como una fuente de huertos y un pozo de aguas vivas. Miren qué tremendo. Yo sí quisiera. Aquí en Fuente de Huertos es que él plantó las vides cogidas. O sea, nos tenemos que remontar a versículos que ya hemos visto. Él plantó las vides cogidas, ya que en un momento dado no hayan dado fruto bueno, es otra cosa, pero él plantó las vides cogidas. Amén. Sí, hubo como unas 2 semanas que el Señor estuvo hablando de la vid, ¿verdad? Sí, de la vid estuvo hablando. Y del fruto, y sí, fruto amargo y fruto bueno. Y bueno, también las aguas, pues también hemos visto muchos versículos. Aguas vivas, cuando se le acerca a la mujer pidiéndole agua y le dice no solamente si tú bebieras, no tendrías nuevamente sed. No tendría sed nunca más. Pozo de agua. Fíjense cómo la iglesia entonces somos un pozo donde mucho sediento puede venir a beber las aguas de Cristo que hay en uno.
Por eso hay un proverbio que dice: a los sedientos venid a las aguas, ¿no? Creo, algo así. Sí. Y también dice que las aguas son como aguas frescas al alma sedienta, algo así dice un proverbio. Que las buenas nuevas son como aguas frescas al alma sedienta. Pues miren cómo en nosotros realmente podemos ser un pozo donde mucha gente puede beber la vida de Cristo, el agua, el Espíritu, la palabra. Oh, qué bendición. Tantas cosas que Él nos ha permitido hacer. Fíjense ya cuántas llevamos. 9 cosas. Todo esto se estudia en eclesiología. Pero en esta ocasión estamos viendo una eclesiología, como yo les decía, en estos 3 espacios espirituales. Primero, segundo y tercer cielo. Entonces ahora sí vamos al punto tercero y final, porque yo antes ya de entrar directamente a la iglesia de Apocalipsis 12, a Absalón y a la gran ramera, vamos a considerar algo antes de entrar a todo esto que yo creo que no podemos dejar pasar por alto y siempre tenerlo en mente cada vez que vayamos recorriendo cada uno de los 3 escenarios. Y es eso, Hechos 20, vamos a Hechos 27, lo que ustedes estaban comentando hace un momento, la caída de Eutico, porque cayó, fue restaurado, cosa que eso siempre vamos a tener en mente en eclesiología, pero sí hay unas cuantas cosas más que yo quisiera que viéramos. Pero lo que quiero dejar hoy en esta noche con ustedes es que simple y sencillamente, de la misma forma que puede haber una caída, que no está en la voluntad de Dios que caigamos, yo siempre que quisiera que todos tuviéramos en mente que el Señor también puede restaurar. Porque acuérdense que el pueblo de Israel se lo llevaron a Babilonia y les dio restauración, ¿sí se acuerdan? Sí. Muy dolorosa la restauración, muy pausada, muy lenta, pero nuestro Dios finalmente es grande en misericordia y nos restaura y nos sigue restaurando. No obstante, esto tampoco yo quisiera que se tomara como libertinaje para poder decir, bueno, Vamos a restaurar. caigo, finalmente me va a restaurar. No. Dios no puede ser burlado. Pero también, también hay que recordar que en ese camino perecieron. Exacto. Pereció mucha gente pereció, solamente fue el remanente. Sí. O sea, ya viéndolo realmente, bíblicamente hablando, es jugar con fuego. Es jugar con fuego porque mucho pueblo murió. Exacto. Del cautiverio. En el trayecto a Babilonia pereció mucho pueblo. Igual que pasó a Israel años antes, que en ese lapso del desierto, ¿cuántos no murieron? De hecho murió toda una generación. Toda una generación. Y nada más entró los de 20 años hacia abajo. Entonces eso es muy peligroso, Es peligroso. decir yo peco Tomarlo a la y... ligera. Exacto. Tomarlo a la ligera. Exacto. Porque perecieron y no sabemos en qué estado perecieron. Uh-huh. Que Dios nos ayude. Exacto. Que Dios nos ayude a no tomar en vano la gracia de Dios, no tomar con ligereza la gracia, convertirla en libertinaje. Eso es peligrosísimo. Bueno, vamos a ver allí esta lectura, Hechos 20, del 7 al 10. Hechos 27, vamos a leer hasta el 11, pero vámonos leyendo verso por verso, porque aquí de entrada, ahí en sus bosquejos es el punto tercero, y quiero que veamos algunas características también, ya que vamos a leer. Vamos a leer primero el 7. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba:
habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya saben ustedes dónde se llevó a cabo esta reunión, y esta reunión era en el tercer piso, ¿verdad? Sí. En el tercer cielo. De tal forma que aquí ya vemos algunas características que hay en ese aposento alto, en ese tercer cielo. Miren las características que hay aquí. Sí, yo les puse ahí 3. Discipulado, comunión, abundancia de enseñanza. Para los que con la ayuda del Señor permanecen en este espacio espiritual del tercer cielo, miren los privilegios, hermanos. ¿Y quiénes permanecen? ¿Y qué se ocupa? Digamos, ¿qué Dios obra? ¿Qué Dios hace ahí? Nutriendo, o sea, con ese pan, Ajá, es exacto. alimentando al pueblo. Y miren la reunión de esos que estaban en el tercero. Dice lo primero, que reunidos los discípulos. Entonces, los que permanecen aquí son los que han tomado el camino del discipulado. No todos son discípulos. No todo en la iglesia del Señor actualmente, no todos son discípulos. Son creyentes, sí. Creen en Dios, sí. Pero el Señor dijo, Solamente, o sea, el que hagan la voluntad. No están en Cristo solamente. si permanecieres verdaderamente mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, este lugar es un lugar para discípulos. El 2, no. El 3 menos. Aquí, ¿quiénes pueden permanecer aquí? El 2 representa Los discípulos. Los que están en Cristo. Ahí lo que dice reunidos para partir el pan. También se requiere el recordatorio de la muerte y resurrección. La comunión, sí, también. Era recordar lo que es denominado como la Santa Para Cena. partir el pan. O O sea, es el recordatorio de la sí. muerte y resurrección. Entonces, ahí, fíjense que lo primero que se nota aquí es que son los discípulos, y yo le puse comunión, porque ese acto era reunir a los discípulos, y lo primero que hacen ahí, Pablo, dirigido por Cristo, es llevarlos a una comunión con Él, pero también una comunión los unos con los otros. ¿No voy a entender? Entonces acá entran los que están en una comunión con Cristo y también los unos con los otros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la iglesia en Corinto? ¿Qué había en la iglesia en Corinto? que todos estaban unánimes en un mismo sentido, en la misma En la Corinto. o sea, de que No, nadie decía. no, esa es la iglesia primitiva. La iglesia en Corinto. No, de las divisiones. En Corinto había divisiones, Peleas. Este, Uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos. sí, Entonces, la comunión con Cristo y la comunión los unos con los otros nos mantiene aquí, En un mismo sentido. en un mismo sentido. Algo que va a afectar nuestra vida espiritual en el tercer cielo va a ser que entre nosotros haya contiendas, disputas, divisiones y peleas, etc. Y la pregunta sería hoy en día, ¿cuán dividida está la iglesia hoy en día? Pero que Dios nos guarde a nosotros de realmente las divisiones, las contiendas, las disputas, porque eso afecta la vida espiritual aquí. La afecta. Sí hay una afectación de nuestra vida espiritual con Cristo aquí cuando estamos divididos los unos de los otros, como iglesia. Por eso aquí Pablo, reunidos los discípulos,
todos no tenían problema en partir el pan. O sea, un mismo sentir, como estaba diciendo Luis, todos eran uno. Aquí nos fortalece mucho la unidad. Ahí ahora sí entra, ¿no? La unidad. Decía de que vendían sus propiedades. Exactamente. No lo tomaban para sí. Exactamente, hermano. Miraban la necesidad del hermano y se suplía esa necesidad. Y Exactamente. todos estaban Entonces esa iglesia primitiva en su primer gloria, digamos, estaba aquí. Porque todos tenían lo mismo, tenían las mismas cosas. Entonces todos tenían lo mismo en común y permanecían en el tercero. Entonces hay bastante que seguir comentando ahí acerca de la unidad como iglesia. Y ahora sí, yo también ahí pusimos abundancia de enseñanza, porque dice que Pablo, ¿qué? Les enseñaba, y les enseñaba abundantemente, porque dice que alargó el discurso, ¿hasta cuándo? Entonces había abundancia de enseñanza. Y salían al otro día. Abundancia de enseñanza. Qué importante es permanecer en la enseñanza de Cristo. Que la palabra abunde, que la enseñanza abunde para con nosotros. Y el Señor creo que quiere ser abundante en enseñarnos tantas cosas. Miren todas las bendiciones que hay aquí. Abundancia de enseñanza. Una iglesia donde hay abundancia de enseñanza. Pero abundante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos mantiene aquí. De hecho, algo que nos puede hacer descender, yo creo, es cuando empezamos a desechar la enseñanza. Eso es peligrosísimo. Nos puede afectar. Abundancia de enseñanza. Ahora, algo más, y yo les puse ahí en el inciso B, en el verso 8. Yo también puse abundancia de revelación. Y aquí hay algo bien precioso. Abundancia de revelación. Hechos 28 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces al tercer cielo también se le puede denominar como el ¿qué? Aposento alto. También tercer cielo es un sinónimo de ¿qué? Aposento alto. Ahí también estaban reunidos en el aposento alto, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2, estaban en un aposento alto. Y dice que estaban todos unánimes, orando y alabando y etcétera. El tercer cielo es un sinónimo de aposento y viceversa. Ahora les digo que había abundancia de revelación porque miren, aquí hay unas figuras que tenemos que interpretar. Muchas lámparas. Luz, entendimiento, claridad. Luz es igual a revelación. Comenzaban a ser ellos alumbrados, había mucho alumbramiento. Y aquí hay muchas cosas que decir. De hecho, la mujer de Apocalipsis 12 dice que estaba en un alumbramiento. ¿Se acuerdan? La mujer de Apocalipsis 12 dice que estaba para dar a luz. Exacto. En la angustia de su alumbramiento. Nacimiento puede ser. Entonces, aquí las lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Pero las lámparas tienen el propósito, lógicamente, de alumbrar. Porque hay veces que puede haber mucha enseñanza, pero si no hay revelación, si no hay alumbramiento, es información nada más. Y puedes ir a cualquier lado a que te den información hasta... hoy en día hay mucha información.
muchísima, Ahí, pero poca revelación, hay poca. o sea, para estar así en esto, recibiendo todo esto, hay que estar pidiendo al Espíritu Santo que Él revele, que Él sea el que revele, Amén. que nos dé esa Entonces, revelación. en el aposento alto, en el tercer cielo, miren los privilegios que hay, miren las bendiciones, hay abundancia de revelación. Algo que el Señor va a hacer mientras una iglesia permanezca, mientras la iglesia permanezca en el aposento alto, hay mucho alumbramiento, mucha revelación de Cristo, mucha revelación de lo escrito. Revelación. Después de esto viene la caída, ahora sí viene la caída. Viene la caída de la que hemos estado hablando. Y es que ahí estaba un hombre, aquí se le describe como un joven llamado Eutico, que era discípulo, pero empezó a tener una batalla. Es que también al referirse como joven específicamente también puede estar en los estados de madurez espiritual. Sí, exactamente, porque los estados de madurez espiritual, y de hecho son 3 estados de madurez espiritual, son niños, Niños, jóvenes ancianos, y ancianos, o o niños, jóvenes y ancianos. Y fíjense, son 3 como los 3 cielos: niños, jóvenes y ancianos. Lugar atrios, lugar santo, lugar santísimo. Siempre son 3. Lugar atrios, como el tabernáculo, atrios, santo, santísimo. También puede ser denominado así. Hay muchas cosas que ver también de este Eutico. También el hecho de que, para usted que sabe más, que estaba sentado en la ventana. También hay, bueno, yo como me falta conocimiento, pero el hecho de hacer referencia específicamente en palabras, cada versículo tiene un sentido, tiene un mensaje. Yo diría que se puso en peligro. Entonces aproximarse a la ventana pues es peligroso. Sí, y como que por qué sentarse en una ventana. O sea, hay algo. Hay algo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar es que referente a este joven. la mujer astuta en Proverbios, ¿verdad?, que dice que Amén, hermano. estaba hacia la ventana viendo, miró a un joven falto de entendimiento, dice que lo asió y lo llevó a su cama. Son las artimañas de la ramera. Artimañas de la ramera. Porque vamos a ver, gloria a Dios por ese comentario, Luis. Yo te invitaría a que siguieras indagando, porque vamos a ver en la gran ramera que la gran ramera no solamente se conforma con ser gran ramera, sino que es una mujer que trata de seducir. Trata de incorporar, Enredar. de sumar gente a sus filas. Y tú te vas a encontrar con una iglesia que cuando hay veces que está en el primer cielo, al verse confrontado con la vida de Cristo que hay en ciertos creyentes aquí, muchas de las veces en lugar ellos de decir, bueno, yo reconozco mi estado y yo quisiera, es como si quisieran, en lugar de subir, tratar de bajar la vida espiritual que estamos llevando aquí y que bajemos a este piso, a este cielo. Es como que trata también de traer abajo. Sí, es que también es como, o sea, viéndolo así de manera literal, es como me siento aquí para estar aquí, pero también a la vez estar. Por ejemplo, si yo me siento en la ventana, tengo Para más estar viendo maneras abajo. de distracción Exactamente. que estar aquí donde estoy. Exactamente.
Entonces aquí hay un montón de cosas que tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Entonces ahí entra otra cosa que es la distracción. Seguramente al ver, empezó a ver para acá y en lo que veía para Estaba adentro. aquí, pero a la vez estaba en otro lugar. Empezó a echar miradas de pronto para abajo. Como David. ¿Te acuerdas cuando vimos? Que David miró hacia abajo y cuando miró hacia abajo se enredó con Betsabé. Y se enredó y luego cayó hasta lo más bajo. Entonces, todos estos detalles que nos va dando el Señor, que el Señor nos vaya dando revelación y más profundidad. Porque el Señor está siendo específico: ventana, sentado, joven. Que Dios de verdad nos ayude. Y luego dice, rendido de un sueño profundo. Entonces hay un sueño profundo espiritual. Por cuanto Pablo disertaba largamente. Pero no era la palabra de Pablo, era la palabra de Cristo. Vencido del sueño. Eso quiere decir que luchó. Eso quiere decir que intentó resistir, pero finalmente fue vencido. Cayó del tercer piso. Ahí viene, tercer piso, tercer cielo. Entonces hay un segundo. Abajo. Ahí está ya también lo que explicaba al principio. Uh-huh. Que el tercer cielo está arriba. Exacto. Y el primero está abajo. Cayó del tercer piso y fue levantado como muerto. Entonces, de verdad, hay unas cosas que sí mueren espiritualmente en alguien que ha caído. Sí se muere. O también aquí la interpretación así muy humana puede ser, estaba en pecado, por eso es que de alguna manera no ocupaba un lugar central, sino que de alguna manera se alejaba un poco porque estaba en pecado y cayó en muerte. También. Se fue como yéndose a la periferia. Uh-huh. No estaba... Sí, es como una acción humana natural del ser humano. Alejarse. Y de alguna manera según estar cumpliendo, pero a la vez, si tú traes pecado, a la vez tus acciones te hacen denotar que no estás. O sea, estás evadiendo. Amén. El lugar. Amén. Aparentar. Ajá. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque también gloria a Dios por ese tipo de visión que en realidad lo que estaba pasando en el tercer cielo lo fue empujando también a él. Y yo de ahí diría entonces que el tercer cielo por sí mismo, por ser el tercer cielo, de verdad que por ser la presencia de Dios, por sí mismo la santidad misma te puede ir expulsando poco a poco, como expulsó al maligno. O sea, es el que se expulsa. Es tanta la santidad que hay aquí, que es como si la reunión es aquí, pero eso mismo es como una onda expansiva que te va sacando. Te va brillando así. Te va brillando al borde. Sí, y a lo mejor, bueno, no he tenido yo pero si nos ponemos a preguntarles a personas, ¿por qué ya no sigues? Pues muy probable es que se sientan culpables. También. Y cayó muerto. Murió. Y entonces eso quiere decir que una vez que caemos acá, aunque vayamos a pasar ahora a la gran ramera, ya hay muerte. No está la vida ya de Cristo. Es una iglesia muerta. Es a la que el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo.
Tremendísimo. Y por último, lo que yo les comentaba también hace un momento, que puede haber una restauración. Pero eso ya solamente el Señor lo sabe. Como cuando el Señor le preguntaba a Ezequiel, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Y el Señor sabrá si Él resucita o no. El Señor sabrá si Él resucita o no. Entonces descendió Pablo, fíjense. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole. Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pero Pablo descendió, bajó. Pero miren, bajó, pero inmediatamente, ahora el 11, fíjense lo que dice, después de haber subido, o sea, descendió, pero no se descendió para quedarse, es como que desciende y vámonos rápidamente. No se estacionó ahí. Es como Cristo dice que descendió. Amén. Pero dice que volvió. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Lo tierra. más profundo, pero no se estableció, sino que subió. Entonces, gloria a Dios, porque Cristo sigue descendiendo para levantar a muchos muertos de la iglesia del Señor. De hecho, todas las resurrecciones del Nuevo Testamento, la mayoría fueron puros muertos de Israel. Aquí también podría entrar, Isaías 14, ya, ¿cómo caíste, oh lucero, cortado fuiste? O sea, estando arriba, Cayó como rayo. El problema con ese ser es que ya no tuvo restauración. no. Les digo, acá hay cosas que no se permiten y no se admiten. Es como que acá por sí mismo no hay lugar para la falta de comunión, no hay lugar para tantas cosas. Que Dios nos ayude, porque acá con falta de comunión con Cristo, con los hermanos, no podemos estar. Vamos a descender. Claro, vamos a estar en el segundo todos enredados entre nosotros mismos hasta que resolvamos nuestras divisiones. Yo creo que es hasta el momento en que Cristo desciende y nos sube. Aquí, claro, desciende Pablo, pero el que operaba en Pablo era Cristo, ¿sí o no? No era Pablo solo, era Cristo en él. Sí, porque pues Pablo... Pablo, que era una vasija, como tú y yo. Pero la diferencia es que él estaba muy lleno de Cristo. Entonces, el que hace la obra es Cristo. Entonces, cuando el Señor nos lance una palabra realmente, a veces, que digamos, el Señor me ha hablado, es porque realmente es Cristo descendiendo y tratando de subirnos. Y es que, aquí en estos versículos da a entender como que eso que sucedió fue al principio, porque dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Entonces, como que fue un suceso que se presentó, eso como que le pasó a ese muchacho, como que fue a mitad o al principio de estar compartiendo el pan y estarlo comiendo. Da a entender aquí que fue precisamente antes de que partieran el pan, se cayó. O en medio de la predicación, porque dice que también cuando Pablo estaba disertando. Sí, exacto. Entonces, fíjense, no sé, ahí ya se despiertan tantas cosas. No estaba en comunión, o qué pasó, no comió, por qué no participó de las... No sé. Que Dios nos revele. Y partido el pan y comió, y Pablo, por llenura de Cristo, habló largamente hasta el alba, porque en el tercer cielo hay abundancia de palabra, abundancia de revelación, abundancia de enseñanza. Y ahora sí, el verso 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Pero ¿a qué se refiere ahí? A donde dice así salió. O sea que se retiró porque ya era la última noche que estaba con ellos, con esos discípulos. Se fue. Era la última enseñanza que les daba a ese grupo. Ah, Y él ya se iba a otra misión. Y ya no iba a volver más. Por eso es que lo dijo, es ahorita donde tengo Exacto. que, porque El voy a Señor, dirigirme, el Señor sí, me va a llevar a otra localidad. otro lugar. Entonces, pues esa es la lección de hoy. Algunas cosas referente que hay aquí, hay muchas cosas que seguir, detalles que ahí están apareciendo, pero es el Señor dándonos más profundidad y finalmente de tener en claro que hay una caída, pero también puede haber una restauración, una resurrección, pero eso lo decide el Señor. Y hay esperanza, sí, pero eso está en la soberana voluntad de Dios. Y también tener en cuenta que el Señor sigue descendiendo porque Él quiere que su iglesia sea una iglesia del aposento alto. Sea una iglesia del aposento alto. Sin embargo, de verdad, la iglesia hoy en día mayormente está o en el primero o estamos en el segundo. Pero la voluntad de nuestro Cristo, porque Pablo no lo subió y lo dejó en el segundo, ¿verdad que no? Ni en el primero, lo subió hasta el tercero. Entonces eso nos da a entender que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es esta, para toda su iglesia. Es el aposento alto, es el tercer cielo. Porque Él quiere derramarse en abundancia, Él quiere revelarse plenamente. Sin embargo, también hay estatutos, también hay leyes. Es como si, no sé si han visto ya, por ejemplo, en los edificios, en todos lados, pero a veces que íbamos a hacer algún tipo de trabajo y algún tipo de edificio, ya cuando es una empresa, ahí antes de entrar pones tu huella para ver si eres el empleado. Y en ellos hasta un reconocimiento facial. Pero la mayoría era, y si no, no se abre la puerta, no se puede entrar. No entra. Así más o menos tenemos que entender que hay cosas con las que no podemos entrar aquí y no podemos accesar aquí. Y si te metías por alguna forma, seguramente alguien te terminaba reconociendo acá adentro y te vas a caer desde arriba. y te expulsaba. O el guardia, la vigilante, no sé. Sí. Como el que entró a las bodas, ¿no? Como el que entró a las bodas. ¿Cómo fue que entraste? ¿Cómo entraste tú si ni traes boda? Exacto, no estás vestido de bodas. Y amén, hermano. Amén. Amén. Pues acá definitivamente tenemos que entender que hay leyes, estatutos, reglas, mandamientos con las cuales, aunque queramos, obediencia es lo principal, obediencia.